Listo, chicos, buenos días. Esperando que se encuentren, perdón, buenas tardes, esperando que se encuentren súper bien. Me ayuden encendiendo las camaritas y hasta mientras les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a analizar. ¿Listo? Se puede ver ya, chicos, el material de trabajo. Sí. Sí. Ya, chicos. Vamos a ver la función de onda. ¿Ya? Supongamos que una onda armónica unidimensional que se propaga a lo largo del eje X en su sentido positivo como consecuencia de cierta perturbación periódica producida al punto sería cero. La expresión matemática que describe el estado de la vibración de cada partícula en función del tiempo es la ecuación fundamental del más, es la dirección del eje Y a que está sometida la partícula situada en el foco emisor. Tenemos que A es la amplitud de la onda, la pulsación del más y la fase inicial del más. Si consideramos ahora otro punto P de las abscisas X, la partícula situada en el punto P vibrará con más, con cierto retraso, ya que la onda tardará en el tiempo, por ejemplo, tiempo es igual a la posición sobre la velocidad, en llegar a él, siendo que la velocidad de la onda, es decir, el valor de la elongación del punto de partida para el instante del tiempo, será el mismo que el valor de la elongación del punto cero en el instante que el tiempo sea menos el tiempo primo. Dame un momento, que está ingresando más. Ya. O bien también representada por todas estas fórmulas, que es el tiempo menos la posición sobre la velocidad. Así la posición de Y por el tiempo y en X es igual a Y por el tiempo por X sobre la velocidad o cero. Ya, en el caso de los demás es una derivada de cada una dependiendo de lo que me pida a mí el problema. Ya, si elegimos con el tiempo inicial sería cero. ¿Por qué sería cero el tiempo inicial? ¿Quién me dice? Porque está en reposo. Sí, porque está en reposo. El momento en que la partícula situada en el foco emisor tiene un estado de vibración descrito por Y es igual a cero, o la velocidad en Y es igual a A por la angular, la fase inicial será cero. De este modo, la ecuación anterior se expresaría como la posición en el tiempo y posición X es igual al seno del ángulo sobre la integración de 2 por pi sobre el tiempo sobre el periodo por X sobre Y invertida. En esta ecuación, el movimiento ondulatorio armónico o función de la onda permite calcular para un tiempo dado el valor de la elongación, que es esta, y correspondiente a una partícula dada a las abscisas X, es decir, permite conocer el estado de vibración de cada una de las partículas. La función de onda y representa el valor de la elongación eh, para cada punto del medio en función del tiempo. Los números de ondas. Podemos simplificar las expresiones de la función de Lane introduciendo una nueva magnitud, el número de ondas, cuya unidad en el sistema internacional sería el metro por a la menos uno. El número de ondas es igual a 2 por pi sobre y. Y como la angular es 2 por pi, la función de la onda puede expresarse de otra manera, como las que está aquí. Todas estas maneras se puede expresar la función de onda, pero dependiendo de lo que yo necesite. En el caso de aquí puede ser por este, por esta o por esta. Tenemos diferentes, ¿ya? La expresión dadas por la función de onda tenemos dos. La posición en Y de las abscisas de las X es igual a la A por el seno por 2 pi, por el tiempo sobre el periodo por la posición en X o de las abscisas de X sobre Y. Lo mismo pasa acá con la diferencia de que yo en vez de hacer todo este proceso, simplemente pongo la angular, si es que tengo la angular en este caso, si no, pues me tocaría trabajar con el periodo. ¿Ya? Tengo la angular menos la constante en las abscisas de las X. Si además elegimos las condiciones iniciales de forma que sería cero, me quedaría por último con esta posición o en este caso con esta formulación. ¿Alguien ingresó? Denme un minutito, chicos, ¿ya? Ya, sí creo que he ingresado. Vamos a ver un pequeño ejemplo.
Me dice que la función de la onda de una onda armónica en una cuerda es en unidades de sistema internacional, es que y es igual a 0,001 por el seno de 314 por el tiempo más 62,8 abscisas, de las abscisas en las X. Determina en qué sentido se mueve la onda y con qué velocidad, la longitud de la onda, el periodo y la frecuencia, las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración en función del tiempo para una partícula de la cuerda que se encuentra en el punto de las abscisas, que es igual a -3 centímetros. Tengo los datos que y es igual a 0,01 por el seno de 314 por tiempo más 62,8 en las abscisas de las X. Tengo los -3 centímetros que he pasado a metros, que hago una conversión pasando a metros, me sale -0,03 metros. Comparando la función de la onda dada con la ecuación general, y es igual a A por el seno del angular por el tiempo más la constante de X, más en este caso la velocidad inicial. Podemos determinar que cada una, al momento de reemplazar en la fórmula me quedaría de este modo. Ojo que la constante de la velocidad sería cero porque yo primero tengo inicial cero, ¿no? Velocidad inicial cero. Entonces me quedaría como cero. Cuando yo reemplazo en la constante, me quedaría que 2 por pi sobre y invertida, que es igual a 62,8 metros por segundo a la -1. En el caso de acá, la A vale 0,01 metros y el angular es de 2 por pi por el periodo. En este caso, que me da igual a qué? 314 radianes por segundo a la -1. Ya, simplemente, ¿qué hago? De los datos reemplazo lo que yo voy a necesitar para las fórmulas. ¿Está entendido hasta aquí? Ya, por ejemplo, les voy a decir, yo tengo aquí en Y, ¿no es cierto? Pero a mí me dice que Y es igual a, por ejemplo, Y es igual a la A, en este caso que está aquí, que es la angular. Entonces, en vez de yo poner Y, simplemente le pongo 0,01 metros, que es lo que a mí me salió. Ya, la angular, recuerden que siempre va a ser es igual a 2 por pi sobre el periodo, que me da como resultado los 314 porque yo al reemplazar esto me sale 314 radianes por segundo a la -1, que es lo mismo que está aquí. Simplemente lo que estoy haciendo es como que, a ver, esta equivale a esta, por ejemplo, Y es igual a J, X es igual a Y, y así va sucesivamente. Simplemente reemplazo eso con lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que a mí no se me complique, ni tampoco vea y diga, ay, pero si yo tengo aquí, tengo un angular, pero aquí no tengo ningún angular, ¿cuál será el angular? ¿Ya? Los problemas les van a venir de la siguiente manera, pero yo tengo que resolver y saber cuál va con cuál. ¿Listo? El signo positivo del término de la constante en X indica que la onda se mueve en sentido negativo en los ejes de las X. Para determinar la velocidad, sustituimos que en la siguiente expresión los datos de los problemas. Tengo la expresión definida que necesito para ver si es que es positivo en este caso o cuántos metros por segundo está adquiriendo esta molécula. Tengo mi fórmula y lo que hago es de reemplazar 2 por pi angular sobre la constante de 2 por pi. Se me van porque yo tengo aquí, es como decir 2 por 2 a 1. ¿Ya? ¿Está entendido? Entonces, se me va y me quedan los 314 radianes, que es lo que vale que el angular, recuerde, 314 radianes por segundo a la -1 sobre los 62,8 metros, que es lo que vale la constante. Ya, porque yo no reemplacé, simplemente lo que hice fue poner, pero se me van para que a mí se me haga más fácil. Divido y me sale 5 metros por segundo. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Cómo saco la velocidad? Ya, ahora vamos con la longitud de onda que vale esta formulita, ¿no? Y también sí creo que estamos orando. Ya, ¿qué vale esta fórmula? Yo reemplazo mi fórmula con los datos obtenidos. 2 por pi sobre 62,8 metros por segundo. Divido y me sale 0,1 metros. Ya, ¿por qué? Porque yo tengo pi. Pi multiplicaría 2 por si acaso, ¿no? Multiplicaría 2. ¿Cuánto valía pi? 3,14.
Excelente, sí, eso es lo que vale. Multiplico, divido y me sale 0,1 metros. El periodo vale ¿qué? Este es mi fórmula del periodo. Reemplazo en la fórmula y me sale 314 radianes por segundo a la menos uno, la que estaba aquí. ¿Listo? Lo mismo, valía 3,14 pi, multiplico por 2 y divido junto a los 314 radianes por segundo a la menos uno. Me sale 0,02 segundos. La frecuencia, lo mismo, tengo mi fórmula, reemplazo mi fórmula y me sale 50 hercios. La ecuación de la velocidad, ¿por qué me saldrá 50 hercios si le tengo en segundos, chicos? ¿Quién me dice? ¿Por qué me salen hercios si tengo segundos? Porque los transforma. Porque le transformo, excelente, sí, por eso me sale eso. La ecuación de la velocidad se obtiene derivando la función de la onda respecto al tiempo. Recuerden, velocidad es igual a la derivación de y sobre la derivación del tiempo, en este caso de la posición. Tengo 0,01 por 314 coseno de 314 por el tiempo más los 62,8 la posición en X. ¿De dónde saqué? De esto, no es mi posición inicial. Ojo con eso. La velocidad es igual a 0,314 por el coseno de 314 por el tiempo más 62,8 en posición de las abscisas de las X. Para que X me sale menos 0,03 metros, la velocidad me sale 0,314 por coseno y todo lo que está aquí. La aceleración de la partícula se obtiene derivando la velocidad respecto al tiempo. Igual, aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Derivo cada una de estas, ¿no? La derivada de la velocidad y derivo el tiempo también y me saldría lo mismo que el anterior. Simplemente lo que estoy haciendo es como ya descompuse las de acá, estoy uniendo con las de acá para que me quede como la inicial, como la operación que me dieron al principio en el problema. Esta. ¿Listo? ¿Sí está entendido? Ya. Para X igual y la aceleración es igual y lo que hago es simplemente otra vez ordenarla como me habían dado al principio mi ecuación. Vamos con la otra. Doble periodicidad de la función de la onda. La expresión matemática obtenida para la función de la onda y revela una importante propiedad. El movimiento ondulatorio armónico sigue una ley doblemente periódica. Es decir, se trata de una función de dos variables. El valor y de la perturbación depende tanto del tiempo como de la posición del medio que consideremos. Para demostrar esta periodicidad, analizaremos cómo depende y de una variación al mantener fija la otra, ¿no? Que hay una variación. La periodicidad respecto a la posición en X y la periodicidad respecto al tiempo. Respecto a la posición en X, la gráfica nos muestra cómo cómo varía en una función de X para un tiempo constante. Y es decir, el tiempo no va a cambiar, más la función, en este caso, la gráfica nos muestra cómo varía esta situación si yo tengo una constante en el tiempo. ¿Listo? Se repite periódicamente para intervalos de posición iguales a los de la onda que habíamos visto. Por ejemplo, tenemos este, que es una posición uno, posición 2. Esta sería la posición 3, la posición 4 y la posición 5. La 3 y la 5 no se había encontrado, entonces aplico mi fórmula nada más. ¿Ya? Tengo una misma dirección, no varía y todo porque el tiempo es constante. En efecto, la elongación de la partícula cuando está en la posición de X, al tomar un tiempo constante, quedaría como la posición del principio, que habíamos visto, A por seno de 2 por pi sobre el tiempo sobre el periodo menos X, que es la posición de las abscisas, sobre y invertido. La elongación de la partícula cuando está en la forma periódica para las posiciones tanto en X, por decir, podría ser X, X1, X2, X3 o Y invertida 1, 2, 3 y así va sucesivamente.
Para un tiempo fijo, la elongación y en una función sinusoidal de la posición en X, cuyo periodo es la elongación de la onda. Entonces, así las partículas separadas por un número entero, las partículas de la onda quedarían como, por ejemplo, XX más Y invertida por X, más 2Y invertida más X, más 3Y invertida en X. O sea, ya no sería en la forma desordenada, simplemente quedaría como que X, X. Ahí viene la Y invertida en X, 2Y invertida, 3Y invertida en X, 4Y invertida en X, 5Y invertida en X, y así va sucesivamente. Tiene una periodicidad, ya es decir, lleva 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, y así va sucesivamente. ¿Ya? Para las longitudes de las ondas, igual quedaría de la misma manera. O sea, ya sería como una onda específicamente, bueno, para no confundirle, simplemente ordenada. Ya tienen una misma posición, no se pasa de acá ni se pasa de acá. ¿Está entendido? Para no confundirles mucho. Eso es lo que nos está explicando de manera teórica. Lo mismo pasa acá. Permítanme un momentito, chicos, por favor. Permítanme unos minutitos, ¿ya? Mil disculpas, chicos. Ya. En lo que es con respecto al tiempo, en cambio, en la gráfica observamos cómo varía en función del tiempo. ¿Para qué? Para un valor constante de posición. Observamos que en la elongación se repite los intervalos de tiempos iguales, iguales en el periodo. ¿Listo? No pasa de aquí, no pasa de acá. ¿Ya? Entonces tenemos una posición bastante parecida a la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos una constante. Cuando existe una constante no hay una variación tan determinada. ¿Listo? En efecto, la elongación de la partícula situada es la posición de X para un tiempo. Por ejemplo, ya nos quedaría parecida a la de acá. De hecho, es igual. Simplemente lo que cambia es porque es en el tiempo y esta es en la posición. Más no, por ejemplo, este sería que la posición es aquí, posición acá, posición acá. Pero el tiempo es de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y así va sucesivamente. La elongación del tiempo de la misma partícula para cuando el tiempo es más que la neta del periodo, donde tienen números naturales. En este caso tenemos aquí estas dos posiciones, que son iguales que las de acá, con la diferencia de que aquí ya no quedaría como una resta, sino que aquí ya multiplicaría la suma de adentro y restaría con la suma, con la resta de afuera. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí, en este caso, ya yo tendría que primero realizar lo de los paréntesis y de ahí multiplicar con la resultante de esta. En el caso de acá, pues tendría lo mismo, con la diferencia de que aquí sería negativo y aquí sería positivo. ¿Ya? ¿Está entendido? Para una posición fija, la elongación y una función sinusoidal del tiempo cuyo periodo es t. Ya, lo mismo, ¿no? Tengo t, en este caso ya no va a ser x. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de la posición, estoy hablando del tiempo. Entonces ya no sería XX, sino que sería t más el periodo por tiempo, más 2 por el periodo por el tiempo, más 3 por el periodo por el tiempo, más 4 por el periodo por el tiempo, más 5 por el periodo por el tiempo, y así sucesivamente. Anteriormente sería posición y ya invertida, posición ya invertida, posición ya invertida. ¿Está entendido hasta aquí cuáles son las diferencias de las dos?
Ya. El número de los hemisperiodos, en cambio, igual sería en vez de posición, simplemente el tiempo y el periodo, el medio periodo, en este caso. Vamos con las ondas sonoras. La vibración de las cuerdas de una guitarra, la de una campana, un timbre eléctrico, una copa de cristal o la de nuestras cuerdas vocales mueven capas de aire del entorno. Estas vibraciones de los cuerpos se transmiten mediante el movimiento ondulatorio. Si la vibración llega a través del aire a nuestro oído, provoca el tímpano vibraciones que son transmitidas al oído interno y de allí al cerebro, produciendo una sensación que llamamos sonido. ¿Ya? El sonido es una vibración o perturbación mecánica de algún cuerpo que se propaga de forma en ondas a través de cualquier medio material elástico. La onda mediante la cual se propaga el sonido a través de un medio material elástico se denomina onda sonora. ¿Por qué? Porque viene del sonido. Ya viene por parte del sonido. Ya esto no es una onda simplemente por movimiento o posición. Esta es una onda ya que provoca un sonido externo. Esta se caracteriza por tener una frecuencia dentro del intervalo de percepción del oído humano normal de 20 a 20.000 hercios. Ejemplos de ondas sonoras son las generadas por las cuerdas vocales, por los instrumentos musicales, y sin embargo todas las ondas son audibles para el oído humano. Las ondas infrasónicas, cuyas frecuencias están por debajo del intervalo audible, frecuencias inferiores de 20 hercios, son las generadas, por ejemplo, por los temblores de la Tierra. ¿Ya? Las ondas ultrasónicas, cuyas frecuencias están por encima del intervalo audible, que eran los 20.000 hercios, son las generadas, por ejemplo, por inducir vibraciones en un cristal de cuarzo o un campo eléctrico alterado, que son muy pocas las cosas que podemos escuchar de esa manera. Los mecanismos de formación de ondas sonoras. Las ondas sonoras son un caso particular de ondas longitudinales. Consiste en sucesivas comprensiones y dilataciones del medio de propagación producidas por un foco en un movimiento vibratorio. Al paso de la onda al medio experimenta variaciones periódicas de presión. La figura muestra el mecanismo de formación y propagación de las ondas sonoras unidimensionales. Mediante el embolo vibratorio situado en el externo de un cilindro estrecho de longitud indefinida que contiene un gas. Al empujar el embolo hacia la derecha, el gas se comprime en la región más próxima, a esto aumenta la presión y la densidad del gas y se forma un impulso de compresión que viaja hacia la derecha, porque yo estoy metiendo presión de este lado de acá, entonces iría al lado de acá. Si en caso yo meto presión del lado de acá, pues iría al lado de la izquierda. Está hasta aquí claro, ¿verdad? Ya. Al empujar el embolo hacia la izquierda, el gas próximo a este se expansiona disminuyendo su presión y su densidad. Ojo, aquí aumenta, aquí disminuye. ¿Por qué? Porque tengo una especie de salida. ¿Listo? Al momento que no hay una especie de salida, hay una presión más. Es como que yo tengo una botella de agua y trate de presionar y no tenga ninguna salida. Esto va a estar, pero de alguna manera aumentando su presión. En el caso de que exista una salida, va a disminuir el pulso de racimiento que propaga en el cilindro, en este caso, o en el caso es la presión. Al ser oscilatoria, el embolo rápidamente y periódicamente viaja por un cilindro de un tren con presiones y herracimientos y la onda longitudinal se propaga por el tubo, siendo la distancia entre dos comprensiones o dos herracimientos sucesivos. En este caso es como que por ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un pequeño ejemplo. En el caso de la primera, el embolo vibrante y la comprensión es que yo voy a hacer una presión con la botella. Al momento que yo hago una presión con la botella y yo no exista ninguna salida, esta va a tener una presión máxima hasta llegar al punto que puede explotar. ¿Ya? En el caso de la otra, como existe una salida, si yo le abro la botella y existe una presión, esta no va a explotar, simplemente va a viajar hacia la salida de la botella. Lo que está pasando igual con el arracimiento que estamos encontrando aquí, con el segundo, que se va a ir hacia la izquierda porque tengo mi apertura aquí. En el caso de la compresión y el arracimiento de la tercera, es que va a viajar por medio de lo que es, en este caso, el embolo, ¿no? Que estamos viendo aquí. En el caso de la botella es como que se dispersa hacia toda la botella y no va a existir una presión absoluta ni aquí ni en la parte de acá. Simplemente es como que se viaja por medio de todo eso y no va a haber una presión alguna.
¿ya? Pero la presión simplemente no va a salir por ningún lado, pero sí va a haber como una especie de salida, pero que va a ser como taponado, por el mismo hecho de que existe una desviación, o en este caso una variación de todo lo que es la oscilación del embolo. ¿Está entendido hasta aquí con el ejemplo? Sí. Listo, chicos. Espero que se hayan tenido súper bien. Es una clasecita súper rápida, no les canso más. Les dejo bastante tiempito para que vayan a almorzar si es que tienen el tiempo antes de que empiecen las otras clases, chicos. Les deseo un excelente inicio de semana, esperando que les haya gustado la clase del día de hoy. No se preocupen que física es así, vamos a entender de mejor manera pasando el tiempo y nos estaríamos viendo la próxima clase. Tomarán en cuenta también las fechas de entrega, no la entregarán atrasados, por favor, que eso les perjudica más a ustedes que a mí. Así que por favor, chicos, les deseo lo mejor y nos veríamos el día de mañana. Chao, chicos. Chao, licenciada, Dios la bendiga. Igualmente, Harvey, gracias.